Bien, ¿de dónde surgen las ansias de hacer este pequeño comentario, esta somera reflexión, mención, comentar la cuestión del genio y la cuestión de la genialidad? ¿Cómo se analiza? ¿Qué es su definición? ¿No? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se objetiva? ¿Y cómo se puede analizar? ¿Y cómo se deja en evidencia lo que es la genialidad? ¿No? Construyendo así una definición de lo que es efectivamente la genialidad. ¿Cómo se manifiesta? Esto es importante, esto es parte de la tesis fundamental a la que quiero llegar, que es esto de que la genialidad se manifiesta efectivamente. A ver, la genialidad se manifiesta a través de una obra, o sea, una formalización objetiva de los atributos de esta genialidad. Esto tiene que ver entonces como la obra es una manifestación de una genialidad o no, hay que ver después qué obra. El genio, la genialidad no es una interpretación subjetiva, la genialidad se demuestra objetivamente y se puede razonar en base a ella y evidenciar los rasgos que convierten a una obra en una genialidad, o mejor dicho, a una obra en fruto de una genialidad. Entonces, decir, en la obra de un genio. ¿De dónde viene eso? No es una interpretación subjetiva. Y obviamente no estamos hablando aquí del genio en sentido coloquial, ¿cierto? Del genio, que es una palabra que se usa mucho, pero que obviamente no es la definición a la que estamos queriendo llegar. Esto obviamente parte y siempre va a estar pintado, matizado en el mundo del macro mundo de lo que significa el metal y la cultura que lo rodea, ¿cierto? En general son dos disparadores lo que me llevaron a hacer este comentario. En primero es la mención de la palabra genio, de un uso exageradamente coloquial que se usa para cualquier cosa, ¿no? La palabra genio, por ejemplo, refiriéndose yo, los ejemplos más claros, usando la palabra genio para referirse a gente como Lemmy, a gente como Iorio, a gente como Ozzy Osbourne. Y bueno, la palabra genio les queda enorme, eso está más que claro. Pueden ser muy importantes, muy icónicos, muy influyentes, muy grandes en cierto sentido, pueden incluso ser leyenda, pero la palabra genio no necesariamente les aplica. Por eso tenemos que construir una definición de qué es un genio y qué es la genialidad aplicada a las obras. En este caso las obras es el metal. Vamos a hablar de canciones puntualmente, de discos, etcétera, y de autores, y esto es importante, autores, no intérpretes, porque esto también tiene que ver con la construcción de la definición de genio a la que quiero llegar, que es superior y irreductible a lo que es la técnica. Eso está más que claro. Tenemos eso en primera instancia, y en segunda instancia, eh, la ambigüedad del subjetivismo, de pensar que cualquiera puede ser un genio. En un debate decir, bueno, coincidimos en que tal artista es un genio, o no estamos de acuerdo en la genialidad, en que la genialidad esté presente en tal o cual obra. A ver, la genialidad es una construcción objetiva, a esto quiero llegar también. Se puede argumentar razonalmente y evidenciar argumentos mediante los cuales sea imposible negar que existe una genialidad en la creación de una obra. La genialidad tiene que estar presente, tiene que evidenciarse en una obra. Para esto también es fundamental entender, como dije, que la genialidad es superior y reductible a la técnica. No es solamente técnica. Ejemplo muy claro, Joy Jordison, en paz descanse, obviamente. Buen baterista, gran técnica. Todos estamos de acuerdo en que la obra de Slipknot no es una genialidad. Eso está más que claro. Porque no solo la genialidad, el arte en general no se puede reducir a técnica. Obviamente, un concertista que toca escalas y ejercicios durante 30 minutos, lo hace con una técnica inmaculada y perfecta, eso no lo convierte en un artista. Eso no es arte. ¿Se entiende? Eso es solo técnica. Es importante porque tenemos que comprender que la técnica es una herramienta que se puede usar para el bien, entre comillas, o para el mal, que obviamente estas sí son perspectivas absolutamente maniqueas. Obviamente un cuchillo se puede usar para asesinar o se puede usar para cocinar. Esto es muy obvio. Ahora, la calidad de esta herramienta, y acá continúo con la metáfora del cuchillo, tiene que ver con la técnica. Una técnica pulida es un cuchillo en perfecto estado y una mala técnica es un cuchillo oxidado, sin filo, doblado, que no sirve para nada. Obviamente que un gran cocinero, alguien que tenga un manejo perfecto, o alguien que tenga, vamos a decirlo ya, vamos a entrar en ese terreno, en la genialidad, por más que tenga una técnica deficiente, que en este caso la técnica como la definimos como herramienta, aunque tenga un cuchillo deficiente, de mala calidad, que esté desbalanceado, que no sea de un buen material, que esté torcido, que no esté perfectamente recto, que no tenga un buen filo, puede
llegar a ser algo valioso, pero sin duda es un impedimento que le va a impedir desarrollar y poner de manifiesto toda su genialidad en su obra final. No así alguien que carezca de esta genialidad, de este genio, por más que tenga la mejor herramienta, por más que tenga la mejor técnica, difícilmente va a construir una obra que evidencie cierta genialidad. Esto está más que claro. Porque nuevamente estamos diciendo algo que es técnicamente perfecto, y también hay que decir que la palabra técnica es muy amplia. Cuando hablamos de técnica, nos referimos obviamente a tocar bien un instrumento, a tocar a la perfección. Di el ejemplo de Joe Jordison, pero hay otros. Cristian Castro, por ejemplo. Cristian Castro, técnicamente, inmaculado, gran vocalista. Yo creo que todos estaremos de acuerdo, si somos mínimamente razonables, que la obra de Cristian Castro no evidencia ningún tipo de genialidad, aunque sea técnicamente perfecta. Y aunque las técnicas de grabación, que esto también es importante, que esto también hace a la herramienta y a los medios que uno dispone, sean perfectas, obviamente. Cristian Castro, un personaje de esas características, cuenta con el mejor equipo posible a la hora de grabar y a la hora de interpretar. Y además tiene el mejor equipo, la mejor herramienta, que es su gran técnica. Y cierto talento, obviamente. Obviamente, talento, hay que diferenciar todos estos conceptos, ¿no? Talento, técnica y genio. Son cosas distintas. Obviamente, y esto es muy claro, una buena técnica y talento va a ayudar al genio a manifestar de mejor manera su genialidad. Y la obra final va a ser mejor. Pero un genio puede no tener, y esto es importante, un genio puede no tener una gran técnica, no tener una técnica inmaculada, e incluso no contar con grandes medios, y sin embargo su obra va a evidenciar cierta genialidad, que no se va a poder manifestar a la perfección, pero va a estar ahí. Esto también, el manejo de la técnica, como digo, la palabra ambigua, más que genio, termina siendo técnica, dónde acaba y dónde termina. Cuando hablamos de técnica, de comprensión de las técnicas, esto es muy amplio, yendo a la literatura, yendo a un autor que me gusta mucho a mí, por más que es cierta... Es romanticismo, en realidad es un romanticismo presimbolista, pero es de la herencia española, así que tiene mucho del barroco también, que es Gustavo Adolfo Bécquer. Bécquer, obviamente, más allá de lo obvio, la caligrafía, su técnica, no la he visto obviamente en sus manuscritos, pero su caligrafía habrá sido perfecta, espléndida, eso está de más decirlo. Pero hacer énfasis en eso, primero que no podemos evidenciarlo, bueno, quizá esté por ahí en algún museo, no me consta, pero no podemos evidenciarlo porque no tengo a mano sus manuscritos, valga la redundancia, sino que además ponerse a mirar su caligrafía, cuando se analiza su obra poética, o su obra literaria en general, es como aquel viejo cuento del que cuando señalas para un lugar queda mirando el dedo, en lugar de aquello que es señalado. Bueno, lo mismo, ¿no? No podemos quedarnos mirando el dedo, pero el dedo es importante, porque si careciera de ese dedo le sería imposible apuntar, le sería imposible señalar, por más que haya advertido algo totalmente digno de señalamiento. Bueno, eso es algo absolutamente superficial. Obviamente tenía un gran manejo del idioma, obviamente, esto está muy claro, el idioma español lo manejaba a la perfección. Esto es una herramienta, este es el desarrollo de una técnica, lo cual no hace que su literatura per se sea genial solo porque tenga una gran caligrafía o una gran ortografía, un gran manejo del idioma o un gran manejo de las técnicas literarias. Es decir, la genialidad de Gustavo Adolfo Bécquer, porque es el ejemplo en el cual entré, pero podemos mencionar a muchísimos más, no se reduce solamente al manejo de técnicas como la hipérbole, la metáfora, la hipálaje o el hiperbatón. Del salón en el ángulo oscuro de su dueño tal vez se olvida. Eso es un hiperbatón de manual. Pero la genialidad conceptual de la metáfora que construye en esa fantástica rima Bécquer no se reduce a las técnicas que utilizó específicamente. Es una cuestión estética, la cuestión, en este caso la técnica del hiperbatón, se utiliza para darle cierta musicalidad a construir las rimas, que son obviamente importantes, pero no dejan de ser técnicas, que facilitan la comprensión y mejoran el apartado estético, entre comillas, estético desde el punto de vista coloquial, ahora sí no desde el punto de vista filosófico, para mejorar la interpretación y recepción y el goce, entre comillas, que también es un término que se las trae, como decíamos, para el lector. Pero no acaba ahí. La genialidad de la metáfora propuesta en esa rima, en esa construcción literaria, obviamente estoy eligiendo algo muy básico porque obviamente no voy a tomar como ejemplo una construcción literaria más compleja porque no nos da el tiempo, no estamos para estar hablando media hora de este tema acá.
Da para mucho. El que no está al nivel de tal desarrollo soy yo, en todo caso. Pero sí, decir que la genialidad no se reduce al uso de técnicas. Y estas técnicas son, como digo, desde la caligrafía hasta el manejo del idioma, hasta las técnicas literarias, que son más útiles quizás para el intérprete que para el autor. Y como es un autor que maneja a la perfección todas estas técnicas, pero carezca de genialidad, no es capaz de crear una obra valiosa. También hay distintos niveles, obviamente. Un genio modesto, con el correcto manejo de estas técnicas, puede hacer una obra que es valiosa en cierto sentido. Pero una obra absolutamente genial es de un genio de otra categoría. También estamos diciendo que la palabra genio también tiene matices, ¿no es cierto? Quitando obviamente de esto todo el aspecto coloquial. Y lo importante, la genialidad se tiene que evidenciar objetivamente. Si decimos que cierto músico, cierto autor, otra vez de intérprete y autor, no es lo mismo, hay que diferenciar esto, ¿no? Un buen intérprete que tiene una gran técnica y que tiene talento, no necesariamente es un genio, hay que ver después la obra que crea. Ejemplos nos sobran. Primero que se me ocurre, John Landes. Segundo que se me ocurre, Michael Kiske. Talento y técnica por doquier. A la hora de la creación necesitan estar acompañados de otro. Llámese Holder, llámese Kai Hansen. Pero ya entienden a dónde quiero llegar. Así que, ya, sí, bueno, la cantidad de guitarristas neoclásicos que padecen de esto es increíble. Técnicamente inmaculados. En las bandas en las que participan, la composición corre a manos de otro, por suerte. Vamos a dejarlo ahí. Pero creo que se infiere a qué quiero llegar. Bien, esta sería la categorización de lo que es un genio. Y que siempre cuando se dice es un genio, cierto artista, cierto autor es un genio, se tiene que evidenciar con la obra que lo precede. No podemos andar por ahí diciendo que un pintor del dadaísmo es un genio. No, eso es una interpretación absolutamente subjetivista y es una inercia cultural, decir que los abstractos son genios. ¿Por qué? Porque son de difícil o imposible comprensión, porque no tienen nada que decir en muchos casos y por eso son de difícil comprensión, porque no hay nada que comprender en primera instancia. Pero se tiene que evidenciar. Otro tipo de pintores, ya que entramos al mundo de la pintura, no quiero caer en la categorización esta de pintura de bodegón, pero eso es un ejemplo perfecto de buena técnica, totalmente vacía de genialidad. Y bueno, los pintores de las altas aristocracias que dibujaban los retratos también. Técnica inmaculada, genialidad artística poco. Grandes retratistas. Obviamente esto da para mucho más y quizá a medida que vayan surgiendo cosas en mi cabeza, voy a ir reflexionando al respecto, pero creo que hasta ahora se entendió más o menos o meramente un esquema de la interpretación de qué es el genio y qué es la genialidad, aplicada siempre obviamente a las obras. Como digo, la genialidad se tiene que evidenciar, el genio tiene que estar plasmado y tiene que poder argumentarse, razonarse y demostrarse empíricamente en una obra. No es una interpretación subjetiva.